Bienvenidos, estamos llegando al tramo final de las jornadas de horticultura agroecológica familiar y es el momento de cosechar los productos de nuestra huerta. El motivo de iniciarla fue llevar a nuestra mesa verduras frescas y sanas y estamos a punto de concretarlo. Así como hablamos del momento óptimo para la siembra, el trasplante, las labores culturales específicas, la cosecha requiere de la misma consideración. No podemos generalizar en cuál es el momento, ya que depende de múltiples factores: la especie en cuestión, la variedad, las condiciones climáticas que atravesó el cultivo, el gusto de quien consume, entre otros. El primer consejo es observar, ya que el tamaño y el color son buenos indicadores del momento. Y también tener en cuenta los gustos y las preferencias de quienes vayan a consumir. Hablaremos ahora de algunas pautas para decidir cuándo las verduras están maduras y listas para la cosecha. Vamos a tomar como parámetro los días transcurridos desde siembra a cosecha. En ajo y cebolla ese lapso es de 250 a 270 días. Son dos de las especies que más demoran en ser cosechadas. El momento indicado es cuando más de la mitad de las hojas se tornan de color amarillo, se ablandan y se doblan tocando el suelo. Con el ajo hay que tomar la precaución de no atrasar demasiado el momento de la recolección, ya que se puede desgranar. El rabanito es el primero en ser cosechado. Pasa un lapso muy chico entre siembra y recolección, son 45 a 60 días. Si lo dejamos mucho tiempo, se endurece, se ahueca y adquiere un sabor picante muy pronunciado. El momento lo indica la misma raíz que vamos a consumir, que comienza a asomar sobre la superficie del suelo y se llama hombro. Algo similar sucede con la remolacha y la zanahoria, que dejan ver el hombro en la superficie del suelo y así podemos tener idea del tamaño que han adquirido. El tiempo transcurrido es mayor, pasan 100 días a 130 en la remolacha, tomando un diámetro de 6 a 8 centímetros y estando tiernas, y son más en el caso de la zanahoria, alrededor de 150 a 180 días. En estas tres últimas especies es válido remover un poco la tierra alrededor de la raíz para ver el tamaño que tienen y decidir el momento ideal de la recolección. Pasemos a las especies de las que consumimos hoja. En acelga pasan de 60 a 80 días entre siembra y recolección, en espinaca 80 a 90 y en lechuga 60 a 90. A estas plantas se les puede ir cortando hoja por hoja las más externas, de mayor tamaño, permitiendo a las más jóvenes que se encuentran en el centro desarrollarse para nuevas cosechas y así aumentar el aprovechamiento de la planta. En el caso del repollo, si al apretarlo suavemente se siente duro, es el momento indicado. De lo contrario, si se deja pasar demasiado tiempo, pueden llegar a agrietarse. Transcurren unos 120 días desde el trasplante a la cosecha. En cuanto a las especies que nos brindan sus frutos, el tomate demora 120 a 150 días y el mejor indicador es el color. También hay que tener el gusto de quienes consuman. Cuando empiezan a llegar las primeras heladas, se pueden cortar antes, aún estando verdes los tomates, y dejándolos madurar adentro. El morrón demora un poco más, ya que su crecimiento en general es más lento comparando con el tomate. Insume unos 180 a 200 días si se lo saca de la planta verde, aunque también se pueden dejar un tiempo más hasta que tomen color rojo. El zapallito de tronco produce frutos a los 60 días de sembrado, que se retiran cuando toman color verde claro y toman un diámetro también de 5 a 10 centímetros. En ese punto aseguramos que la pulpa y las semillas sean tiernas.
Hay que tener en cuenta que si lo dejamos mucho tiempo en la planta, se inhibe la floración y disminuye en gran cantidad la producción de la planta. Hablemos de las leguminosas. En arveja, haba y chaucha, la cosecha se produce cuando la vaina tiene los granos tiernos y siempre tomando la dimensión de lo que son los granos que nos gusta consumir en cuanto a tamaño. En las chauchas hay que tener precaución al momento de cortar, porque puede dañarse la planta y con ello disminuir la producción de flores y por lo tanto de más vainas. Pasemos ahora al otro punto importante a tratar en este módulo, que es la conservación, que consiste en recoger el alimento en el momento de mejor calidad, sabor y valor nutritivo, para guardarlo en ese estado y que no sufra los cambios normales que lo llevarían a su deterioro. ¿Por qué conservamos? Hay múltiples razones. Para aprovechar excedentes de calidad de la huerta, para agregarles valor y así aumentar el tiempo de vida útil del alimento, y también para poder disponer de esas verduras a lo largo de todo el año. Hay que tener en cuenta que cualquier conserva que realicemos será de calidad si partimos de materia prima de calidad. Por eso reservamos para estas prácticas lo mejor que hayamos recolectado. Dentro de los métodos de conservación comenzaremos hablando de la congelación. Una de las grandes ventajas que presenta es que prácticamente ningún microorganismo puede desarrollarse a temperaturas inferiores a los 10 grados bajo cero. Por lo tanto, el usual almacenamiento de los productos congelados entre 18 y 25 grados bajo cero impide toda actividad microbiana. Esto no significa que los microorganismos mueren, sino que no pueden alimentarse y desarrollarse a esa temperatura. La desventaja es el daño mecánico que se produce en los tejidos debido a que el agua, ubicada en células, cuando se congela aumenta su volumen en aproximadamente un 10%. En cuanto a las especies, hay que considerar que no se puede congelar aquello que consumimos crudo. Mencionaremos entonces como posibles de sufrir este procedimiento a la arveja, el alcaucil, berenjena, chaucha, coliflor, brócoli, repollito de Bruselas, choclo, espárrago, haba, acelga, espinaca y tomate, que luego será procesado. Para iniciar el proceso tenemos que tener en cuenta a partir de hortalizas cosechadas en su estado de desarrollo y maduración óptimos, tratando de evitar daños físicos como golpes, roturas, derivados de la misma, que incidirán en la calidad final del producto congelado. Para comenzar, las hortalizas deben recibir rápidamente un intenso lavado con agua potable de red o en su defecto agua clorada. Luego procederemos a procesarlas, es decir, pelar, cortar, desgranar si fuera necesario. Y una recomendación es no anticiparnos con esta tarea, ya que la materia prima puede sufrir degradaciones, principalmente oxidaciones, pardeamientos y cambios de color si lo hacemos con mucho tiempo de anticipación. Pasaremos luego al escaldado o blanqueado, que consiste en un tratamiento térmico para inactivar enzimas, que de otro modo disminuirían mucho la calidad del producto, particularmente porque lo vamos a almacenar por largo tiempo. Es importante respetar los tiempos de escaldado de acuerdo a lo que se indica en cada receta. Se realiza inmediatamente un enfriado después del escaldado, de nuevo con el chorro de agua potable o tratada con cloro durante el tiempo indicado, se escurre y se dispone en bandejas de una capa de producto para la congelación, que deberá ser rápida para luego hacer la selección y el empaque y finalmente el almacenamiento del producto congelado. La deshidratación es otro de los métodos más antiguos de conservación de alimentos conocido por el hombre y se basa en la transferencia de calor. El proceso involucra la remoción de la mayor parte del agua del alimento para evitar así la actividad enzimática y el desarrollo de microorganismos. Como gran ventaja podemos mencionar la disminución de peso y volumen, que permitirá el almacenamiento del producto a temperatura ambiente
por largos periodos de tiempo ocupando menor espacio físico. Durante el proceso de deshidratado debe protegerse el valor nutricional del alimento, así como sus características organolépticas, es decir, sabor, color, olor y textura. Las condiciones del deshidratado deben ser tales que, cuando se restituya el contenido acuoso, se obtenga un producto lo más similar posible al que le dio origen. Y como desventaja podemos mencionar la pérdida de nutrientes, que depende en gran medida de las condiciones del proceso. Se puede deshidratar cualquier hortaliza. Generalmente se hace con aquellas que tienen una corta vida útil o que producen gran cantidad de excedentes. Las frecuentemente deshidratadas son el choclo, arveja, cebolla, repollo, tomate, zanahoria, zapallo, ajo, espinaca, puerro y pimiento. Y esta es una técnica muy utilizada con las aromáticas, por ejemplo, perejil, orégano, la albahaca, laurel, etc. Se pueden usar deshidratadores solares o también hornos, pero de manera casera. Se lleva a cabo por exposición directa al sol, empleando la energía solar, un método tradicional, sencillo, económico, no contaminante y que utiliza energía renovable. Se dispone la hortaliza en cuestión en bandejas que se pueden tapar con nylon del tipo cristal. Actúa como una barrera microbiológica y también contra insectos, aves y animales, acelerando el proceso del secado solar al aumentar la temperatura. Sin embargo, la aplicación de este sistema está restringida por los largos periodos de secado y la necesidad de condiciones climáticas favorables, sobre todo las que tienen que ver con bajas humedades relativas. Un tema a atender es el almacenamiento. El sitio adecuado deberá ser seco, fresco y oscuro. La temperatura de almacenamiento debe mantenerse por debajo de los 25 grados y preferentemente a 15. Hay que tener en cuenta que temperaturas inferiores colaboran para conservar sabor y color. Por último, haremos referencia a la técnica de conservación propiamente dicha, que si tomamos como ejemplo al tomate, con él se pueden preparar distintos productos: mermelada, salsas, tomates al natural, que se van a envasar en frascos de vidrio y con tapas metálicas nuevas. Una de las ventajas que presenta esta técnica es que permite el uso instantáneo del producto, sin necesidad de hidratar o descongelar como sucede con los anteriores. La desventaja es el cuidado o la precaución que debemos tener ante la posibilidad de enfermar o transmitir botulismo al consumir conservas mal preparadas. El botulismo es una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos, producida por una neurotoxina que genera la bacteria Clostridium botulinum. Durante la elaboración de la conserva envasada debemos evitar dar las condiciones que la bacteria prefiere. Esas condiciones se basan principalmente en parámetros de acidez, medido como pH, temperatura y tiempos recomendados para la esterilización. Repasaremos rápidamente los pasos para hacer una conserva segura, tomando como ejemplo la preparación del tomate al natural. En primer lugar, se hace una limpieza de frascos, mesada y utensilios a usar. La higiene es un punto fundamental en la conservación. Se continúa con la selección de los tomates, clasificándolos por tamaño, color, grado de madurez, y luego se llevan a lavar con agua potable o agua clorada. El escaldado es la fase que sigue. Brinda la ventaja de ablandar tejidos, eliminar aire, destruir enzimas, ayuda a conservar el color natural y consiste en sumergir el producto en agua hirviendo unos minutos para luego enfriarlo, impidiendo así que continúe la cocción. En el caso que estamos tratando del tomate, el escaldado además colabora para pelarlo. Se continúa con el envasado, llenando los frascos de vidrio hasta el borde, primero con tomates enteros y luego ocupando pequeños espacios que quedaran con
cuartos o mitades de tomates. Dejamos siempre 1 centímetro libre del frasco y si fuera necesario agregamos líquido, que será el jugo de los propios tomates. Se limpia bien la superficie de contacto entre vidrio y tapa, se cierra el frasco con tapa metálica nueva y se lleva a esterilizar, sumergiendo los frascos en agua y dejándolos servir el tiempo indicado según el producto y el tamaño del frasco. Para concluir, se dejan enfriar, se rotulan y se almacenan en un lugar fresco, oscuro y seco. Muchas gracias.